Muchas gracias y buenos días a todos. Déjenme partir por saludar a las autoridades académicas, a la prorectora Rosa de Bes Alessandri y también a Verónica Figueroa Guancho, la directora de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública. Felicitar, como no, al Instituto por su 60 aniversario y la crónica, por cierto, de esa historia que nos ha brindado la prorectora, bien interesante. Y también agradecerles, como no, la invitación para dictar esta conferencia de apertura de curso. Se me ha propuesto un tema de enorme magnitud, yo diría. Y de enorme magnitud tanto por el objeto, hablar del Estado y de la gestión pública es siempre algo que resulta complejo, es una realidad la del Estado y la gestión pública extraordinariamente amplia y uno necesariamente tiene que elegir una perspectiva cuando se enfrenta a la misma. Yo voy a elegir la perspectiva de lo que podemos llamar el entramado institucional, y el entramado institucional muy volcado en el diseño y en la implantación de las políticas públicas. Podría haber elegido algún fragmento de la institucionalidad, podría haberme concentrado en la institucionalidad política o en la burocracia, o podría haber hablado mucho más de la calidad o de las políticas públicas y de su calidad. He elegido un poco el del entramado institucional que me permite abordar los temas desde una perspectiva quizás más sintética. También es complicado y cada vez más complicado referir cualquier tema al conjunto de América Latina. Y lo digo porque, aunque yo recuerdo que siempre Enrique Iglesias, el expresidente del BID, cuando hablaba de América Latina, sobre todo ante foros de fuera de la región, se esforzaba por señalar la diversidad de la región. Hoy en día creo que este énfasis hay que hacerlo todavía más agudo. Vemos países caminando en direcciones bien distintas y no converger, sino diverger en relación a alguna de sus tendencias económicas, políticas y sociales. Por lo tanto, vaya también por delante esta advertencia sobre la diversidad de un continente que en relación a muchas variables aparece como cada vez más diverso. ¿Qué voy a señalar? Bueno, me gustaría hacer un poco una breve, aunque sea caracterización del Estado en la región, en términos de cantidad y calidad, en términos de lo que podemos llamar cómo de grande es el Estado en comparación con otros países y en comparación entre sí mismo en distintos periodos o momentos históricos, y más importante que eso, obviamente, qué podemos decir sobre la calidad, cómo de bueno es el Estado independientemente de su tamaño, que es algo relativamente más importante que su tamaño. ¿Qué demandas críticas atraviesa? Y estamos en medio de cambios que yo creo que son relevantes, cambios de ciclo económico no menores que estamos experimentando en todos los países, pero también cambios sociales y a partir de ahí cambios políticos que son fruto de las transformaciones que la región ha venido haciendo en los últimos años. Para a continuación hablar de algunos desafíos institucionales que los voy a situar en distintos tipos de instituciones. ¿Qué desafíos en materia de instituciones económicas y fiscales, en instituciones de gestión de servicios públicos o en otro tipo de instituciones del Estado? Para terminar hablando de algo que se impone en este marco, como es el de las expectativas que en este contexto se generan para los directivos públicos. Creo que buena parte de ustedes tienen vocación de directivos públicos en el Estado y creo que es bueno hacer algunos señalamientos sobre cómo o qué tipo de contexto le espera a esta profesión. Déjenme partir por el tema del tamaño del Estado. Y uno puede analizar el tamaño del Estado desde distintas perspectivas. Puede ver el gasto, puede ver el ingreso, puede ver el empleo público, que es yo creo más relevante para hablar de tamaño de Estado como plataforma institucional, y cuando mira el empleo puede mirarlo también en relación a la población, en relación al empleo total en los países, etc. Esta estadística que he elegido, la he elegido porque es la más reciente que tengo, no porque sea dentro de todas esas la más atinada. Pero lo cierto es que mire uno al ingreso, mire al gasto, mire al empleo público en relación a la población, en relación a la población ocupada, en relación o como gasto en relación al Producto Interior Bruto, lo que uno observa es que el tamaño del Estado en la región es relativamente pequeño.
y es relativamente pequeño en relación al nivel de ingreso y es relativamente pequeño en relación a los que pueden ser comparadores más relevantes, por lo menos en términos aspiracionales. Por eso está ahí el promedio de la OCDE, que puede ser un indicador aspiracional de dónde la región quiere estar en unos cuantos años. Probablemente un grupo de países de altos ingresos. Hoy en día en América Latina solo México y Chile forman parte de la OCDE, pero si buscamos un horizonte de elevación de ingresos, la OCDE es un buen referente de futuro. Y vemos que ninguno de los países grandes, por lo menos, solo si incluimos a los países del Caribe anglófono, podemos encontrarnos cerca o por encima del promedio en algún caso, pero vemos cómo los países están en su mayoría, o todos ellos, mejor dicho, por debajo de lo que es el promedio de la OCDE del 20% de la fuerza laboral en el empleo público. Y hay países que están bien por debajo. Y vemos cómo Chile está solo a la mitad de lo que es el conjunto del empleo, siendo Chile un país además que tiene altos niveles de empleo. No estamos hablando de un país con un alto nivel de desempleo, con un gran porcentaje de empleo informal. Por lo tanto, el volumen o el tamaño del Estado es relativamente pequeño. Esta es la primera constatación. Y lo vemos también, por cierto, en términos de ingreso, mucho más acusadamente, por cierto, que en términos de gasto, a veces, por lo menos en términos de ingreso tributario. Prácticamente todos los países de la región, quizás con la excepción de Brasil, tienen unos niveles de ingreso fiscal que están por debajo de lo que sería esperable con el nivel de vida o el nivel de ingreso per cápita de los países. Y además, otra cosa que vemos es que en este periodo de bonanza que ha atravesado la región, un periodo muy relacionado con un ciclo económico de materia prima, el desarrollo relativo del Estado ha sido el que aparece en esta gráfica. O sea, el Estado en términos de empleo, en este caso lo que estamos utilizando como indicador es la masa salarial en relación al PIB, que es el indicador también que he podido ver con datos más recientes. Vemos que a nivel agregado, a nivel promedio para la región, no ha crecido, incluso ha descendido un poco, del 6.3 al 5.8. Ven que en el caso de Chile, que ha tenido una muy considerable expansión en estos años, ha permanecido prácticamente estable, entre un 4 y un 4.1%. Y es también esto relativamente curioso en el sentido de que los países, cuando crecen, tienden a hacer crecer también los bienes públicos, y eso requiere que el soporte institucional de los bienes públicos, que es el aparato estatal, crezca relativamente. Si vamos en relación a este indicador a ver lo que nos dice la media de los países de la OCDE, no aparece aquí, pero se sitúa en el 12% del PIB. Eso quiere decir que en el caso de Chile no es como antes, que el empleo público en relación al empleo total sea la mitad de la OCDE, sino que en términos del gasto en empleo en relación al PIB estemos hablando de una tercera parte de lo que ocurre en los países, en la media de los países de la OCDE. Luego, no solamente hablamos de un Estado pequeño, sino hablamos de un Estado que no ha crecido desde los procesos de ajuste de los años 90 y de recorte muy importante del aparato estatal en ese periodo. Ahora, es siempre más importante hablar de la calidad que de la cantidad, y es verdad que aunque la media de la OCDE se sitúa en los parámetros que hemos visto, hay una gran diferencia dentro de la OCDE en el tamaño del Estado entre diversos países. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si miramos la calidad? Y esto es más difícil, obviamente, porque es difícil sintetizar la calidad del Estado a través de indicadores. Lo que aquí aparece es un índice agregado de gobernabilidad. Es un cómputo sobre una serie de indicadores que desarrolla el Banco Mundial a través de lo que llaman indicadores de gobernabilidad. Son 4 grandes indicadores que a su vez están subdivididos en otros muchos. Este es un ejercicio que tiene sus limitaciones, pero que nos aproxima un poco a alguna indicación de calidad. ¿Qué es lo que vemos? Que situando un poco por encima y por debajo de la media, vemos que la mayor parte de los países de la región, y aquí estamos incluyendo todos los países que son miembros del BID, básicamente, la mayor parte de los países tienen una institucionalidad que está por debajo de 0,
en términos de si vamos, o sea, la media sería 0, de la media hasta el 2.5 estaríamos hablando definitivamente de mala institucionalidad, de la media hacia el 2.5 estamos hablando de buena institucionalidad. Pero estamos hablando, como decíamos, en general de países que están por debajo de esa media, y solo unos pocos se sitúan por encima. Chile es el caso más destacado, es decir, la calidad de las instituciones chilenas a través de estos indicadores se revela como relativamente buena, insisto en lo de relativamente buena, porque todo esto es relativo, y otro tanto ocurre en el caso de Uruguay, Costa Rica y un poquito también en algunos otros países. Es interesante, no obstante, analizar esa muesquita azul que aparece por ahí, que lo que nos dice es cuál sería el nivel de calidad de las instituciones si uno piensa en el nivel de ingreso de los países. Porque alguien puede decir, no, pues la calidad institucional depende del nivel de ingreso. Cuando más desarrollado está un país, mejores instituciones tiene. Esto no es evidente que sea así. Es más, lo que estos datos indican es que hay una gran disparidad entre el nivel de ingreso y la calidad de las instituciones. O dicho de otro modo, hay países que tienen instituciones cuya calidad está bien por debajo de lo que sería esperable de acuerdo con su nivel de ingreso, y uno calcula lo que sería esperable en función de sumar los valores de todos los países, calcular una media y a partir de ahí establecer una desviación. Y uno ve que la mayor parte de los países de América Latina tienen instituciones o una calidad institucional que está por debajo de lo que sería esperable en función de su nivel de ingreso. Miren el caso de Argentina, que es el más exagerado de todos. Como ven ustedes, la muesquita azul aparece a la derecha, por ahí perdida, circulando en la gráfica, mientras que el nivel efectivo aparece por la izquierda, ahí cerca de Ecuador y de Guatemala. Pocos países de la región tienen calidades institucionales que van por encima de lo que sería esperable en su nivel de ingreso. Y uno sitúa básicamente en el lado positivo los casos de Chile, de Costa Rica y Uruguay. Yo creo que si uno hubiese mirado a la región hace 20 o 30 años, probablemente hubiese también concluido que estos tres países son los que tenían un mayor desarrollo institucional. Es verdad que en el caso chileno la desviación entre lo que sería esperable y es calidad institucional es mucho más acusada que en otros países. ¿Qué más podemos decir en materia de calidad? Si vamos, por ejemplo, a mirar sectores específicos, vamos a analizar en algunos sectores de política cuál es la calidad de los servicios y miramos algunos indicadores disponibles internacionalmente, bueno, pues nos encontramos con déficits notables. No voy a hablar mucho del tema de educación porque es bien conocido. Lo que además analiza un poco esta gráfica es, bueno, ¿cuál sería el nivel esperable en función del gasto público que se dedica a estos sectores? Y cuanto más puntitos aparecen por encima, digámoslo así, menor es la correlación entre el gasto público aplicado al sector y el nivel de calidad que viene dado por las barras que aparecen por ahí. Hay países como Argentina, como Brasil, como Costa Rica, como México, en el que si uno analiza cuál es el gasto público en el sector, debería esperar calidades en materia de gestión de educación más altas. Vean que en el caso de la OCDE, que estamos hablando de valores más elevados, el porcentaje del gasto público es más bajo, mientras que en otros países estamos hablando de porcentajes más altos, pero de calidades relativamente más bajas. En otro sector completamente distinto, como es el de infraestructura, uno ve también que el esfuerzo inversor es relativamente más alto que en los países de la OCDE, pero que la calidad de las instituciones es relativamente también, de las infraestructuras es relativamente más baja. Uno puede decir, bueno, que los países en la medida en que se desarrollan van haciendo un stock de infraestructura y eso impacta sobre la calidad, pero probablemente tengamos todavía un esfuerzo pendiente en materia de infraestructura. Vean además algún caso bien singular, como es el caso de Brasil, donde la inversión en infraestructura en el promedio de los años 2000 a 2012 es relativamente baja.
Bien, podemos decir, hemos visto cuál es el diagnóstico en materia de cantidad, hemos visto también cuál es la evolución en materia de cantidad, hemos visto el diagnóstico en materia de calidad, pero también es bueno tener alguna indicación de cuál ha sido la evolución en materia de calidad. Y aquí si es difícil encontrar indicadores de calidad, es más difícil todavía encontrar indicadores que nos digan algo sobre la evolución en materia de calidad. Lo que aquí aparece son los datos de un estudio muy reciente del Banco que compara el estado del servicio civil en la región a través de un índice sintético. Y lo que vemos aquí es el valor que tenía este índice para los países en el año 2006 y el valor que tiene en el año 2013. Y podemos ver que todos los países menos uno, creo, han avanzado. El que no ha avanzado es Bolivia, el resto han avanzado, algunos han avanzado significativamente. Dentro de los que han avanzado está Chile. Chile ha desplazado del primer lugar a Brasil. Aquí estamos mirando gobierno nacional en este índice, pero vemos de todas formas que muy pocos países aprueban. Esta es una escala que se construye sobre 100 y donde el país que está mejor situado es Chile, con un 67. Aquí estamos midiendo cosas como mérito, como eficiencia, como capacidad funcional de los países, de las administraciones públicas en términos de su servicio civil, y estamos además mirando no solo la ley, no solamente el marco legal, sino las prácticas que de hecho se utilizan para gestionar los recursos humanos. Y vemos también que el avance durante este periodo, y salvo pocos casos, es relativamente modesto, que por lo tanto durante años en los que se ha producido una expansión notable de la actividad en los países en los que el nivel de ingreso ha crecido, el progreso institucional ha sido lento y ha sido también limitado. Vean, esta es una síntesis que hacía en algún momento determinado, quizás es demasiado pequeña la letra para que se vea desde el fondo, pero aquí al menos, y en esto me voy a centrar, la mayor parte de los países cuentan con burocracias pequeñas y relativamente disfuncionales. Muy pocos países, prácticamente ninguno está aquí, en este cuadrante, de grandes y funcionales. Algunos tienen unas burocracias funcionales, pero relativamente pequeñas, y algunos también tienen burocracias relativamente grandes o más grandes y poco funcionales. Esa es un poco la realidad de la región. Y si miramos al interior de distintos sectores, y si analizamos la calidad en el seno del Estado de estas burocracias, nos encontramos con un panorama muy fragmentado. Vemos algunos sectores, algunos enclaves de excelencia en el Estado, la mayor parte, de hecho, de ellos relacionados con las instituciones económicas y, sin embargo, ámbitos mucho más pobres en términos de capacidades en los ámbitos sectoriales. Y las políticas sociales generalmente están dentro de los ámbitos institucionales menos desarrollados y menos fortalecidos de la región. Ahora bien, siendo esta la realidad, ¿en qué contexto nos encontramos? ¿Y cómo podemos proyectar esta realidad en términos de las demandas que enfrenta en el momento actual? Y voy a señalar algunas de estas demandas que hoy aparecen con más fuerza. La primera de ellas tiene que ver con un contexto de desaceleración económica. Esto es algo que está en la actualidad chilena en estos momentos, pero no solo hay desaceleración en Chile, hay desaceleración en el resto de los países, y en la medida en que los países dependen más de la exportación de materias primas, más fuerte está siendo su desaceleración. Y el hecho es que la mayor parte de los países, sobre todo de Sudamérica, en estos últimos años han hecho crecer su dependencia de la exportación de materias primas. Por lo tanto, vamos a ver un Estado que va a recaudar menos. El impacto, por ejemplo, solo de la caída del precio del cobre sobre la hacienda en Chile puede estimarse, esto es difícil de realizar porque voy a hacer una comparación complicada, pero es probable que el impacto de la caída del precio del cobre pueda equivaler al esfuerzo de incremento de la recaudación que se quiere realizar con la reforma tributaria.
Por lo tanto, podemos hablar de que la caída en el precio del cobre puede reducir en 5.000 millones de dólares la recaudación de la hacienda pública en Chile. Estamos hablando de que, en el mejor de los escenarios, la reforma tributaria pueda recaudar 3 puntos del PIB, lo que son aproximadamente 8.000 millones de dólares. O sea, vean ustedes todo el esfuerzo que, por un lado, se hace a la hora de incrementar los recursos de la hacienda pública, pero cómo la dependencia de los precios de las materias primas puede suponer un impacto que contrapese ese esfuerzo en el caso de Chile. Y esto obviamente produce una caída en el ritmo de la inversión, que ahí se ven un poco los escenarios, ven cómo estamos hablando de dos plataformas diferentes, una plataforma en la cual se crece al 5%, una plataforma en la que se crece por debajo del 4%. La estimación, por cierto, para América Latina de este año, que va a revisar el Fondo Monetario en unas pocas semanas, va a estar por debajo del 3%, ni siquiera del 4%. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esta desaceleración? Bueno, o asumimos que vamos a un ciclo de declive y continuamos con una región que va experimentando ciclos de bonanza y ciclos de declive y que ve su evolución ser extraordinariamente volátil, o tenemos políticas contracíclicas y tenemos inversiones estratégicas por parte del Estado que permiten incrementar la productividad. La región ha estado creciendo a través de la suma de factores, más capital, más trabajo, pero no ha crecido prácticamente, ha crecido muy poquito, mucho menos desde luego que otras economías a través de productividad. Por lo tanto, o se asume un desafío de productividad o difícilmente se va a poder seguir creciendo y alimentando la expectativa de los altos ingresos. Y eso obviamente pasa por un Estado no neutral, pasa por un Estado que invierte, que no deja de ejecutar el 10% de su presupuesto de inversiones, como hemos oído que había ocurrido el año pasado en Chile, que además sitúa estas inversiones en aquellos ámbitos que son más importantes a efectos de hacer crecer la productividad, educación, capacitación, inclusión financiera, otra serie de temas relacionados con el capital humano, innovación. Ahí estamos hablando de cuáles son los factores que gatillan más productividad. Y en este contexto eso requiere más y mejor inversión pública, no menos. Y por lo tanto un Estado más capaz de poder gestionar eficazmente esta inversión pública. Y otro tema que afecta también al conjunto de la región y que es no menor desde el punto de vista de la gobernabilidad, bien conocido también en Chile, porque tiene Chile, lógicamente, por su evolución, un carácter pionero en algunas de estas tendencias, es el movimiento que ha generado el crecimiento de las clases medias y lo que esto supone desde el punto de vista de demandas y desafíos al Estado. Este gráfico es bien interesante, viene de un estudio del Banco Mundial que ha analizado la evolución precisamente de las clases medias en la región en los últimos años. Y lo que nos dice es que de haber vivido en una región en la que el porcentaje mayor de la población era población pobre, si miramos a la región en el 95, teníamos un 45% de la región dentro del grupo de población pobre. Esta población ha decrecido considerablemente, como se ve por la caída que aquí aparece, hasta representar aproximadamente un tercio de la población en la región en el año 2010. Vemos también cómo lo que llama el estudio población vulnerable ha ido aumentando, después de hay algún movimiento aquí en medio de los 90 de caída, pero ha ido subiendo hasta situarse en el 35 o 36% de la población, y vemos cómo se ha producido una subida muy importante de lo que llamamos la clase media. Aquí están los valores, hablamos de clase media que ingresa entre $10 y $50 al día. Por lo tanto, hablamos de una clase media relativamente confortablemente situada dentro de esto. No quiere decir que no pueda ser vulnerable a ciertos factores, pero que tiene una cierta consolidación dentro de estos segmentos. Mientras que el sector que se llama en este estudio vulnerable es el que ingresa entre 5 y $10 al día. Claro, ¿qué representa esta evolución? ¿Qué representa en términos de desafíos institucionales y políticos?
yo creo que representa, y sobre todo la migración de un 45% de población en situación de pobreza a un 30% frente al crecimiento de la clase media y la clase vulnerable. Creo que lo que representa es que las demandas sobre el Estado cambian. No quiere decir que el Estado deba despreocuparse de la población en situación de pobreza, sino que tiene que preocuparse mucho más de las demandas de clases medias, que además han evolucionado en el contexto de un Estado relativamente débil y con poca capacidad de satisfacer sus demandas. De una clase media que se ha enfrentado en buena parte de estos países a servicios públicos de poca calidad, que ha tenido que migrar desde los servicios públicos a servicios privados, en educación, en salud, en pensiones, en transporte, y que ve precisamente en el coste y en la poca calidad de estos servicios un factor muy grande de vulnerabilidad. Y este factor de vulnerabilidad se transmite a movilizaciones, a conflictos sociales y también a una demanda que se expresa en resultados electorales, obviamente. Eso es lo que estamos viendo y esa es una demanda a la que el Estado no puede permanecer indiferente. El gran tema aquí, de nuevo, es cómo un Estado tan pequeño, que ingresa tan poco y que tiene debilidades institucionales como las que hemos observado, se puede hacer cargo de esas demandas. No es algo que pueda derivarse naturalmente de lo que el Estado en estos momentos puede ofrecer. Hay también otros temas en los que no me voy a extender, pero al mismo tiempo que vemos un contexto económico relativamente menos favorable, que vemos una clase media con demandas crecientes, vemos que hay otras tendencias que en absoluto desaparecen. No desaparece la tendencia en favor de la transparencia, de la accountability, de la responsabilidad de poderes públicos con relativamente menos poder en términos de su capacidad de intervención sin ser controlada, sin ser cuestionada por la sociedad. Y tampoco vemos en absoluto retroceso en los procesos de empoderamiento de actores sociales y su tensión con el sistema político. Y esto es un tema que hace también mucho más difícil canalizar las demandas. El otro día decía un comentarista que no hay gobiernos fuertes y partidos políticos fuertes que le soporten. Creo que eso es una realidad y estamos viendo cómo los gobiernos empiezan fuertes, pero si no tienen una base de institucionalidad política en el sistema de partidos fuertes, se van debilitando con el tiempo. Luego, la agenda de la fortaleza de las instituciones no solamente tiene que ver con las instituciones estatales propiamente dichas, sino con instituciones públicas que permiten aunar voluntades y trabajar demandas de manera constructiva. Bien, y fíjense que el resultado que se dé, la gestión que se dé de estas demandas y la manera en la que el Estado evolucione para dar cuenta de estas demandas no es menor en términos del horizonte o del escenario o de los escenarios que esperan a la región en términos de desarrollo. Hay países, el más avanzado de ellos es Chile, que se encuentran cerca de llegar a lo que llamamos a traspasar el umbral del ingreso medio a los altos ingresos. Hoy Chile tiene una renta per cápita aproximadamente de $18.000. El umbral se sitúa más o menos, todo esto es bien arbitrario, pero son los números que se utilizan internacionalmente, se sitúa en los $22.000 de renta per cápita. Ese es el salto entre ingresos medios y altos ingresos. La realidad, sin embargo, es que en los últimos 50 años muy poquitos países han conseguido dar ese salto. Apenas se sitúan entre estos países, están por ahí marcados en este grupito de aquí, aparecen. Aquí estamos hablando de la evolución de los últimos 50 años y tenemos aquí un grupo de países de Europa, Irlanda, España, Portugal, Grecia, algunos de los cuales, por cierto, a lo mejor se caen o se han caído ya, y países asiáticos como Hong Kong, como Taiwán, como Corea. No hay más países en la lista, apenas son 15 en total los que en el curso de los últimos 50 años han traspasado el umbral de los ingresos medios a los altos ingresos. Los especialistas hablan de la trampa del ingreso medio para definir una situación en la que los países se sitúan básicamente dentro de este espacio. Y permanecer mucho tiempo aquí es permanecer en esto que se llama la trampa del ingreso medio. América Latina, por cierto, por lo menos un buen número de países de la región, sobre todo de Sudamérica, pero también México y quizás Costa Rica y algún país del Caribe, han estado cerca de traspasar este umbral en el pasado.
Y no lo hicieron en la turbulencia de los años 70, de la crisis económica y política que arrastró entonces a la región y que solo se empieza a superar a partir de los años 90 y singularmente en la última década. Por lo tanto, este es un proceso ya conocido y esta es una segunda oportunidad para realizar esta transición que no es evidente. Vean aquí, por cierto, hablando de eso, y esto se refiere estrictamente a América Latina, esta es una comparación de la renta media de los países de la región en relación a Estados Unidos. Este es el valor hace 50 años, este es el valor actual. Esto da idea de cómo los países de la región han ido decayendo en renta en comparación a Estados Unidos significativamente durante los últimos 50 años. Revertir este proceso es lo que cuesta alcanzar este cuadrante de países de altos ingresos. Y eso no se va a hacer sin más productividad, sin más igualdad, y en esto igualdad y productividad o reducción de la desigualdad y reducción o incremento de la productividad van de la mano. No se va a hacer, por cierto, en un país como Chile sin más empleo femenino. Chile es, por cierto, uno de los países de América Latina en el que la proporción de empleo femenino es más baja. Chile no va a crecer si más mujeres no acceden a la fuerza laboral. Y si no acceden a la fuerza laboral en empleos con mayor productividad, tampoco el crecimiento va a ser sostenible. O puede ser un crecimiento durante un periodo que después, si esos empleos no añaden más productividad, tampoco van a añadir más crecimiento a la economía. Y para que se empleen las mujeres hacen falta probablemente otra serie de políticas públicas que son imprescindibles y que significan más Estado, más educación preescolar, mecanismos de participación de la mujer en el mercado de trabajo con diferente regulación, no solo de la mujer, también hay una cuestión de paridad en todo esto, pero sí es verdad que el soporte de algunas políticas públicas y de capacidades institucionales es indispensable para que esto se produzca. ¿Qué desafíos me gustaría indicar en función de esta evolución? Y con esto voy terminando. En primer lugar, en relación a las instituciones económicas. La región ha tenido instituciones económicas fortalecidas en términos de estabilidad. Hemos tenido ministerios de Hacienda buenos para no gastar o para restringir el gasto, para hacer que el gasto se ajuste a unos determinados parámetros de equilibrio. Sin embargo, hemos tenido instituciones fiscales relativamente poco preocupadas por las funciones de eficiencia, incremento en ese sentido de la productividad y de equidad, reducción de las desigualdades. Hacen falta instituciones económicas que, además de garantizar la estabilidad, garanticen más eficiencia y más equidad en el sistema económico. Y ese es un cambio de paradigma desde el punto de vista de gestión. Bajo un esquema en el que se pone el énfasis no solo en la estabilidad, sino también en la eficiencia y la equidad, dejar de gastar un 10% del presupuesto de inversión es muy mala noticia. Y revela una adaptación importante entre capacidades y resultados. Del mismo modo, para gastar más o para que se justifique gastar más, hace falta gastar mejor. Y eso significa fortalecer los ciclos de planificación y evaluación en el gasto. Uno tiene la sensación de que muchos de los sistemas de inversión pública de los países están pensados de nuevo mucho más para restringir el gasto y para establecer mecanismos de obstáculo para que la inversión se defina que para acompañar buenas propuestas de inversión. Y esto es algo que es bueno hacer evolucionar en una dirección diferente. Y lo mismo digo de la evaluación. Es evidente que también se puede gastar a lo tonto y se pueden hacer puentes, carreteras, otro tipo, por cierto, de infraestructuras. España es un buen ejemplo de inversiones públicas que no han creado capital. Trenes fastuosos de alta velocidad que son totalmente regresivos desde el punto de vista del ingreso y que al mismo tiempo tampoco están favoreciendo la productividad de la economía. Muy importante, una economía que crece a través de mejorar la productividad tiene que estar comprometida con ciclos permanentes de reformas estructurales. Los gobiernos tienen que tener objetivos de mejorar sectores, de hacerlos más eficientes, de introducir también en esos sectores objetivos de equidad. Sectores como la educación en casi toda la región están necesitados de reformas profundas que vayan a incrementar la calidad.
y esto es algo que tampoco se improvisa, hace falta una conexión política y administrativa importante y un manejo de demandas sociales, de la participación, para poder gestionar reformas estructurales y finalmente lo que hemos llamado ampliar la capacidad de la inversión pública pro crecimiento en base, por supuesto, a consideraciones mucho más profundas de planificación y evaluación. Un segundo tema muy grande también es el de las instituciones de gestión de servicios públicos y creo que esto conecta con el foco de demandas de la clase media y aquí estamos hablando de un foco de gestión que ya no es cobertura, que es mucho más calidad, que es mucho más equidad. Aquí estamos hablando de servicios que trabajan más con los usuarios y que innovan y que entregan fórmulas de provisión diferentes. Creo que también pasa por reexaminar alianzas público-privadas. Creo que en muchos sectores se ha asumido que el mercado era capaz de entregar servicios sin demasiada justificación sobre costes o calidad. Creo que reexaminar los mecanismos de concesión en algunos servicios es importante, no porque haya que albergar algún prejuicio a favor o en contra, sino porque hay que basar la política de colaboración público-privada en la evidencia sobre aquello que funciona y aquello que no funciona, a efectos de disponer qué tipo de mecanismos público-privados son más eficaces y más eficientes. Hay un gran desafío regulatorio, esto es patente no solo en educación, por cierto, también en otros sectores en los que el Estado tiene que fortalecer su capacidad de regulación y de supervisión de servicios públicos y es imposible finalmente gestionar con éxito, con eficacia y eficiencia servicios públicos sin invertir en empleo público, sin invertir en la capacidad profesional, sin superar esquemas precarios de empleo público o excesivamente fragmentados, con regímenes o muy rígidos o muy precarios, invirtiendo en un empleo público que se adapte a las tendencias en materia de empleo, que ponga el acento en la productividad, por supuesto, pero que al mismo tiempo tenga requisitos de estabilidad que hacen que sea un empleo de calidad y un empleo digno. Hay un gran tema también en materia territorial y esta es una asignatura pendiente en buena parte de la región. Chile no es un país que sea descentralizado, pero donde las instituciones políticas sean descentralizados, este desafío sigue presente. Se ha descentralizado la iniciativa política, pero no necesariamente se han creado instrumentos que asumen el territorio como desafío, instrumentos de planificación, de gestión territorial, que permitan anticipar problemas de localización, gestión de conflictos por el uso de los recursos. Esto es muy patente en Chile en el sector de energía. Chile ha confiado en el mercado para resolver necesidades energéticas, pero el mercado no puede resolver las necesidades que tiene el país. Y sin un esquema de políticas públicas que invierta en planificación, que anticipe necesidades, que gestione conflictos de uso, es muy difícil que el país se dote de las capacidades de generación o de transmisión eléctrica que necesita. Del mismo modo, la organización territorial requiere una institucionalidad más dinámica, más flexible. Los municipios, las jurisdicciones territoriales no deben estar escritas en piedra. Es necesario ir alineando esas jurisdicciones con necesidades funcionales de gestión del territorio, de gestión de distinto tipo de demandas e intereses. No es lo mismo un área metropolitana que una zona extrema. Es necesario aquilatar, por lo tanto, las jurisdicciones que operan sobre realidades diferentes. Y el marco administrativo tiene una excesiva uniformidad a efectos de enfrentarse a esa realidad. Y obviamente cuando hablamos de problemas territoriales, hablamos de necesidades de articulación, no solamente hace falta crear nuevas jurisdicciones, separar sus funciones, sino hace falta generar mecanismos de articulación. Y puede ser necesario, por cierto, no solo descentralizar, sino también recentralizar. Y hay una discusión en curso en Chile en el sector de educación que toca este tema. Y es algo más complejo y yo creo que debería expresarse de un modo mucho más profundo que bajo esta denominación de desmunicipalizar. El sistema educativo en Chile tiene algunas paradojas.
Es verdad que la gestión está en manos de los municipios, pero los municipios operan, por ejemplo, con un estatuto docente que es hipercentralizado. Yo diría, es bueno que el Estado asuma unas responsabilidades, pero es bueno que deje en manos de los centros otras responsabilidades que en estos momentos están definidas a través de reglas en el estatuto. Luego, cuando hablamos de estos temas, debemos hablar de fórmulas que implican en algunos casos descentralizar, que implican en otros casos recentralizar, que implican articular entre niveles de gobierno e ir a paradigmas de organización bastante más adecuados a la función y a los requerimientos finales de eficacia y de calidad que tienen los servicios. Y obviamente hay en muchos países, Chile no es una excepción, una tensión grande entre la capacidad política a nivel subnacional y la capacidad fiscal y los marcos fiscales que ordenan el nivel subnacional. Chile en esto es un país particularmente centralizado, yo diría, en el que los municipios tienen muy poca autonomía fiscal. Esto creo que además produce algunos efectos que pueden llamarse paradójicos. Los municipios tienen pocos incentivos para recaudar todo lo que pudieran, al mismo tiempo utilizan el marco legal de manera creativa a efectos de buscar fórmulas de endeudamiento informal, llamémosle así, y ese no es un entorno conducente a la responsabilidad. Por lo tanto, trabajar sobre el marco de responsabilidad y descentralización fiscal es bien importante en un entorno como este. En otros países, por cierto, también hay grandes desequilibrios entre la capacidad de gasto de los gobiernos subnacionales y su capacidad de ingreso, y esta es una situación poco deseable desde el punto de vista de la responsabilidad. Y decir algo sobre instituciones políticas, democráticas también es importante. En esto, sin duda, la región ha avanzado mucho, pero ha avanzado también con desequilibrios. La región es mucho más democrática, pero en materia de democracia hay instituciones que se han visto más fortalecidas o más desarrolladas que otras. La región es una pujante democracia electoral, pero hay otras instituciones indispensables para la democracia que no han tenido el mismo recorrido. Una de ellas son los partidos políticos, que se han debilitado en relación a esta pujante democracia electoral, y eso hace que los cauces de agregación de voluntades también se hayan debilitado, lo cual, en un entorno de demandas como el que hemos visto, complica extraordinariamente la gobernabilidad. Creo que hay fórmulas también de hacer compatibles el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, de la participación comunitaria, con las organizaciones políticas. Estos cauces hay que trabajarlos. También diría que hay un desafío cada vez mayor por romper la caracterización del conocimiento como conocimiento tecnocrático, de articular el conocimiento con el proceso político, de sumar el conocimiento a la deliberación. Conocimiento no equivale a verdad, conocimiento equivale a puntos de vista informados y argumentados empíricamente, si es posible, sobre problemas y a partir de ahí sobre formas de resolver problemas, pero este conocimiento tiene que tener la capacidad de articularse con los intereses, de articularse con los actores y de hacerlo de la forma más constructiva posible. Pensar en que gana el conocimiento, pierde la política, gana la política, pierde el conocimiento, es una fórmula que no conduce a mejores políticas, que conduce, la experiencia nos lo dice, a peores políticas. Y finalmente, creo que es obvio que la democracia exige el desarrollo también de algunos guardianes. Algunos guardianes son evidentes, como el Poder Judicial, como los medios, pero hay otros guardianes menos evidentes, pero muy importantes también. Por ejemplo, los guardianes de los datos, de la información. Decía un conocido senador norteamericano que en política todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, pero no tiene derecho a sus propios datos. Datos objetivos basados en métodos rigurosos son extremadamente importantes para que el debate político gane calidad. Y eso significa dar protección a las instituciones que tienen la responsabilidad de poner a disposición de la sociedad estos datos, esta información. Lo digo como ejemplo porque también ha sido objeto de una polémica en Chile reciente como consecuencia de algunas fallas en algunas estadísticas de carácter público. ¿Y qué representa todo esto para los directivos? Creo que algunas cosas
siempre han estado ahí. Probablemente la mayor parte de las cosas hayan estado ahí desde el punto de vista de los desafíos a los directivos. Quizás lo que sea diferente es que tenemos que acercarnos a la dirección pública no solo como el espacio para contener, para dar racionalidad, en el sentido de crear un espacio de constricciones a la demanda política, sino mirar hacia la dirección pública como el espacio de viabilizar esa demanda política en un marco de responsabilidad fiscal, por supuesto. Verlo así significa básicamente constituir directivos públicos que no solamente están utilizando herramientas para frenar las demandas, para racionalizar las demandas hacia abajo, sino que tienen una interacción mucho más fuerte y mucho más creativa con el círculo, digámoslo así, de las políticas públicas o de la estrategia, si se quiere, y también con el círculo de las demandas y de los actores que expresan esas demandas. Dicho esto, no creo que tampoco debamos caer en la tentación de funcionarizar, está mal expresado ahí, resistir la tentación no de funcionamiento, sino de funcionarizar. Y esto lo digo en el contexto del debate que se está produciendo en el país sobre la alta dirección pública y lo que se llaman las desvinculaciones del sistema de alta dirección pública. Desde mi punto de vista, en un sistema que trata de combinar mérito con confianza, efectos de entregar en el Estado dos ingredientes en la dirección pública, para mí no es dramática una desvinculación de hasta el 60% de los cargos de primer nivel. Creo que es difícil pensar en que se pueda producir esta síntesis de las dos dimensiones sin una cierta desvinculación de autoridades de la alta dirección pública. Estamos hablando de las autoridades de primer nivel. Si estamos hablando, y utilizo el porcentaje del 60 y pico por ciento, porque fue el porcentaje en el que operó el gobierno anterior. El 30% fue para los cargos de segundo nivel. Tampoco me parece dramático, siendo franco. Creo que el sistema ingresa las dos cosas y las apelaciones a que estamos hablando, como escuchaba en alguna entrevista recientemente, de una carrera funcionaria, desde mi punto de vista son equivocadas. Un directivo público no es un funcionario donde los requisitos de estabilidad y las características de carrera profesional tienen que estar mucho más pautadas, y para eso están los puestos de planta, que también crecieron en los últimos años considerablemente. Estamos hablando de puestos de otra naturaleza, donde la clave es aceptar variables de ambigüedad, variables de inestabilidad, que forman parte de la conjugación de las dos dimensiones. No sé, de todas formas, si el 60 es mucho o es poco. Digo que no me sorprendería, y creo que el sistema tiene poco tiempo como para saber cuál debía ser un indicador razonable de desvinculación. Probablemente veamos con este gobierno un porcentaje más bajo de desvinculación, y eso daría más madurez al sistema. Y probablemente también nos deba preocupar más la desvinculación en el segundo nivel que en el primer nivel, porque la forma en la que los requisitos de confianza y de mérito se juntan en los distintos niveles es también diferente. Pero con todo, yo creo que sigue siendo, independientemente de estas críticas, la alta dirección pública una institución que va en la línea de resolver los desafíos que estábamos comentando y que es ejemplar en el contexto de la región. Decir en relación a esto que eso no quiere decir que los directivos no sean profesionales, y eso no quiere decir que la profesionalización no deba desarrollarse. Y la profesionalización tiene que ver con el conocimiento, y con el conocimiento que viene de escuelas y de institutos, como en la que nos reúne en este evento, pero también tiene que ver con experiencia, y también tiene que ver con fórmulas de asunción de la responsabilidad, y cada vez más también tiene que ver con un entendimiento en la sociedad de lo que representa el valor de esta profesión. Y este es un desafío que no es solo al interior del Estado, sino que se sitúa fuera del Estado. Y un último dato: la tentación de los directivos y de formar los directivos se basa en mirar hacia adentro de las organizaciones y tratar de someter la realidad organizativa a un conjunto, digámoslo así, a un instrumental que hace sentido desde el punto de vista de la racionalidad formal.
y eso significa que nos inundamos en el proceso de educación de instrumentos, de técnicas de diverso tipo, económicas, gerenciales, legales, etc. Hay algo, sin embargo, que va más allá de eso, y es más, es un riesgo ver la función como únicamente asociada a la aplicación de instrumentos. La dirección es un oficio en ese sentido y es algo que tiene mucho que ver con actividades que van más allá de instrumentos prediseñados. Es bueno tener instrumentos, pero no se enamoren de los instrumentos, no hagan un fin en sí mismo de los instrumentos. Piensen que los instrumentos son un medio, no un fin, y un medio que hay que utilizar en función de una lectura sofisticada del contexto. En ese sentido y en el marco de las demandas que tiene el Estado, más que mirar hacia adentro hay que mirar hacia afuera, o hay que mirar hacia adentro para poder mirar mejor hacia afuera, y hay que interconectar con la demanda, con los actores de la demanda. Eso es lo que podemos llamar gestión política, y hay que conectar también con la estrategia, con las políticas, con los servicios, con la satisfacción de las demandas colectivas. Si los instrumentos son útiles a esta articulación, son buenos. Si los instrumentos ponen constricciones o limitaciones a esta interacción, son malos. Y nada está por encima de la experiencia, del oficio y del conocimiento acumulado por los directivos. Gracias.